aquí de nuevo con los videotutoriales y lo primero que tengo que decir es que gracias a Paula ha sido posible grabar este videotutorial. Sin su ayuda hubiese sido imposible hacerlo. Por lo tanto, muchísimas gracias Paula por tu ayuda y vamos a ello. Vamos a hablar ahora de las inecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, como veis en la pizarra tenemos una inecuación de segundo grado. La idea básica es, hay que resolverlo con la fórmula que sabemos de las ecuaciones de segundo grado y como si se tratase de una simple ecuación, es decir, sustituimos el símbolo de la desigualdad por el de una igualdad y aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado a la inecuación que nos da. Resolvemos por el procedimiento habitual hasta que tenemos los dos valores, x igual a 5 en este caso e x igual a 2. Debemos expresar la inecuación como producto de sus factores, es decir, como x menos 5 por x menos 2. Y eso debe ser mayor o igual que 0. Bien, una vez hecho esto, debemos interpretar o debemos dar respuesta a la inecuación. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, la forma para mi entender más sencilla es esta. Pinto la recta real y dibujo las dos soluciones, el 2 y el 5. Y debajo hago un cuadro en el que pongo signo de x menos 2 del primer factor, signo de x menos 5, que es el segundo factor, y por último el signo de la multiplicación de los dos factores, tal y cual como aparece aquí. Y la idea se trata de estudiar el signo que tiene cada uno de los factores y la de su producto, para luego aplicarle la condición de la desigualdad que nos estén dando. Entonces, hay que pensar en números sencillos. Por ejemplo, un número a la izquierda del 2, el más fácil es el 0. Un número entre el 2 y el 5, el que nos da la gana, el más fácil, el 3. Y por último, a la derecha del 5 tenemos el x igual a 6. Una vez hecho esto, debemos sustituir estos números en los factores. Así, cuando el x vale 0, resulta que me da un número negativo. Si os dais cuenta, no calculo tanto el resultado numérico, sino únicamente su signo. 0 menos 2 es un número negativo, el que sea. 0 menos 5 es un número negativo, que es menos 5, pero no me importa, negativo. Y yo sé que menos por menos son más, es decir, he aplicado el producto de los dos factores aquí y he obtenido su signo. Repito la operación con un número entre el 2 y el 5, el 3. 3 menos 2 da un número positivo. 3 menos 5 da un número negativo. La multiplicación de un número positivo por un número negativo me da un número negativo. Y el mismo procedimiento con el 6. 6 menos 2, 4 es un número positivo. 6 menos 5 es un número positivo. Y más por más, más. Una vez que ya tenemos hecho este cuadro, lo interpretamos. ¿Qué interpretamos de todo el cuadro? El signo de la multiplicación de los dos factores. ¿Por qué? Porque son los factores de la ecuación o de la inecuación inicial. ¿Qué nos dice esta inecuación? Que deben ser todos los números mayores o iguales que el 0. Si os dais cuenta, me tengo que dar con el positivo de aquí y con el positivo de aquí. Es decir, desde el menos infinito hasta el 2, y lo pongo incluido, es decir, pinto el circulito porque lleva un igual. Y dice que como es positivo a partir del 5 incluido, del 5 al más infinito. Y ya estaría resuelta la inecuación. Si lo expresamos con intervalos, será para todo x que pertenezca al intervalo desde abierto menos infinito hasta el más 2 cerrado. Cerrado lo vuelvo a recordar, porque aquí hay un igual. Si fuese un mayor estricto no habría un igual. Unión, porque hay otro intervalo que lo cumple la condición de nuestra inecuación, que es desde el más 5, más infinito. Y una vez hecho esto, ya tenemos resuelta nuestra inecuación. Ahora lo que nos queda únicamente es repasar y practicar un poco con ellas para acabar de entenderlas cómo se resuelve. Simplemente es eso. Buena suerte, chicos, y mucho ánimo. Bueno, seguimos trabajando con las inecuaciones. En este caso vamos a tratar de resolver una ecuación racional, es decir, que tenemos un polinomio arriba y un polinomio abajo. En este caso, que es muy sencillo, como podéis ver,
se trata de un monomio y otro monomio. Si hubiese una ecuación de segundo grado o de grado superior, pues bien, o bien descompondríamos o factorizaríamos bien por Ruffini o bien por la ecuación de segundo grado y expresaríamos la inecuación en sus factores correspondientes. Pero bueno, vamos a centrarnos en el nuestro. Si os dais cuenta, lo que hay que hacer es coger el numerador y resolver la ecuación para extraer el valor. En este caso, x igual a menos 1, y con el denominador exactamente igual. Se resuelve la ecuación y es x igual a 3. Continuamos con el procedimiento. Pinto la recta los números reales y ponemos las soluciones de las ecuaciones, menos 1 y el 3. Y como siempre pienso en números que están dentro de los intervalos. Lo más fácil es para mí, pues el menos 2, el 0 y el 4, aunque podría haber cogido el que me hubiese dado la gana. Construyo mi cuadro de signos, signo del numerador, signo del denominador y signo del cociente. Y como las ecuaciones, inecuaciones de segundo grado, lo que nos interesa es ver el signo que tiene, el cociente, y compararlo con la desigualdad que tenemos, para saber qué intervalo o intervalos son la solución de dicha inecuación. Pues nada, hago los cálculos pertinentes, cojo el menor 2, pues me da un número negativo, cojo el menor 2, pongo en el denominador, me da un número negativo, y el cociente de menos entre menos me da más. Repetimos la operación. El 0 me da un número positivo, en el denominador un número negativo, y el cociente más entre menos, menos. Y por último, a la derecha del 3, el 4 es el más fácil. Positivo más positivo es positivo, más 4 menos 3 da más 1, y más entre más, más. ¿Qué nos dice nuestra inecuación? Que el cociente de estos dos monomios tiene que ser menor o igual que 0. Pues los cocientes positivos los elimino y me quedo con el negativo. Entonces, como hay un igual, debo cerrar los extremos. Cierro al extremo del menos 1 y debería cerrar el extremo en el 3. La pregunta es, ¿por qué no cierro el 3? Pues simplemente porque hay que tener en cuenta la siguiente condición. Si cogiese yo aquí el 3 como solución, 3 menos 3 da 0. Y está prohibido, entre comillas, dividir por 0 en matemáticas. Por tanto, debemos dejarlo fuera del intervalo de las soluciones. Aunque aquí hay un igual, por el motivo que he dicho antes. Porque este número, el 3, anula el denominador. Y anular el denominador quiere decir que de 0 no puede estar dentro de las soluciones. Por eso el intervalo es desde menos 2 cerrado hasta el 3 abierto. Si lo expresamos con intervalos, sería para todo x que pertenezca a menos 1 cerrado, 3 abierto. Y ya está. La idea sigue siendo la misma, la de descomponer las ecuaciones, buscar las soluciones, pintar la recta real, poner las soluciones, pensar en los números y hacer el cuadro. Y nada, ahora ya únicamente os propongo estas dos inecuaciones sencillas para practicar y como siempre, mucho ánimo chicos y chicas. Mañana lo vemos en clase.